Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Fotografía para Todos. Vamos a nuestra clase número 5. Hoy vamos a trabajar, vamos a ver y vamos a aprender sobre el tema de la medición de la luz. Ya conocimos la luz, ya aprendieron a componer. Ahora tenemos que empezar a meternos con los controles de la cámara. ¿De qué forma medimos la luz? ¿Cómo organizamos esa medición de la luz? ¿Cómo vemos nosotros? ¿Cómo ve la cámara? ¿De qué manera se articulan todos estos elementos para poder dibujar con luz? ¿Ya? Vamos a ver cuáles son los modos de exposición y, en definitiva, qué es esto de la exposición. ¿Ya? Vamos a compartir pantalla y partimos con nuestra presentación. Bien, medición y control de la luz, un elemento fundamental y esencial en la fotografía. Primero, vamos a ver cuáles son las diferencias entre la manera de captar la luz que tenemos nosotros, los seres humanos, a través de nuestros ojos y cuál es la forma en que la cámara capta la luz. ¿Por qué es importante esto? Porque la cámara no capta la luz igual que los seres humanos. Por lo tanto, si no entendemos sus características, va a ser absolutamente imposible lograr entender por qué la cámara nunca saca las fotos igual como nosotros las vemos. Es muy común que la primera decepción que tiene todo fotógrafo es darse cuenta que está viendo un paisaje increíble con unos colores bellísimos en un increíble atardecer, hace su foto y la imagen que la cámara entrega no tiene nada que ver con lo que captó el ojo. Los colores están más pálidos, unas zonas están muy oscuras, otras están muy claras, el sol se ve reventado, hay un montón de elementos en la fotografía que no coinciden con lo que yo estoy viendo. ¿Por qué pasa eso? Eso es lo que ustedes tienen que saber, porque el primer paso es aprender a no frustrarse, luego aprender a controlar la luz. Por lo tanto, ¿qué pasa con la cámara de fotos? La cámara de fotos obtiene sus imágenes desde un solo punto de vista, único e inmóvil. En cambio, el ojo tiene dos puntos de vista que están en constante movimiento. Nosotros además vemos la tridimensionalidad del espacio. Vemos el espacio entre un objeto y el otro, lo percibimos. La cámara capta una imagen plana, una imagen bidimensional. Nosotros vemos una cantidad de colores y matices gigantesca. La cámara tiene un límite en su captación del color, que es la cantidad de píxeles que tiene y el tamaño del sensor. Esa relación entre cantidad de píxeles y tamaño de sensor y calidad del procesador, todo eso influye en la captación del color de la cámara, que no es idéntica a la del ojo. Por otra parte, tenemos que tener claro que la cámara capta la imagen, capta la luz a través de un sensor con filtros de color, pero un sensor que lee cantidad de luz y un sensor que hace síntesis, como veíamos en la primera clase, hace síntesis de los colores que entran a través de cada uno de los píxeles. ¿Qué pasa con nuestra vista? Nosotros tenemos receptores luminosos de dos tipos. Tenemos conos y tenemos bastones. O sea, no tenemos un sensor plano con una cuadrícula. En nuestro sistema óptico tenemos mayor cantidad de bastones que son más sensibles a la luz, pero que solo ven en blanco y negro. Tenemos menos cantidad de conos que son menos sensibles a la luz, pero que captan los colores fantásticamente bien. Bueno, a menos que tengamos problemas de captación de color, daltonismo o alguna de las variantes que existen. Pero normalmente la mayoría de la gente tiene muy buena captación de color con los conos, aunque sean menor cantidad que los bastones. ¿Qué es lo que eso genera?
que cuando nosotros estamos en una situación lumínica de mucha intensidad de luz, nuestros conos funcionan fantástico y nos permite captar gran cantidad de colores. Cuando nosotros estamos en una situación lumínica de poca intensidad de luz, poca cantidad de luz, como es la noche, los bastones, que son más numerosos y más sensibles a la luz, nos permiten ver, pero sin poder distinguir los colores con la misma perfección que a la luz del día. Nuestros ojos necesitan alrededor de 25 minutos para adaptarse a la oscuridad. ¿Cómo funciona eso? Por ampliación de la pupila. Las pupilas se agrandan para dejar entrar la mayor cantidad de luz posible. Pero hay un detallito, hay un límite en la apertura de la pupila. La pupila no se puede abrir más que un determinado diámetro. Por lo tanto, ¿qué ocurre cuando ya la pupila no se puede abrir más? No podemos captar más luz, ¿ya? Otra diferencia significativa entre la mirada humana y la mirada de la cámara es que nuestro cerebro, cuando visualiza algo, cada mirada va guardando en nuestro cerebro, en nuestro disco duro biológico, va guardando imágenes aisladas de eso que está viendo. Por lo tanto, esas imágenes, cuando yo llego al límite máximo de lo que se puede abrir mi pupila en la oscuridad, esas imágenes no se suman, no se amontonan. Por lo tanto, yo no puedo ver más que aquello que me permiten la máxima potencia de mis bastones y la máxima potencia de la apertura de mi pupila. Y es lo que vemos en el ejemplo de la fotografía de la izquierda. Acá tengo 9 imágenes que me están mostrando exactamente la misma luminosidad, porque llegué al límite de lo máximo que yo podía ver, ¿ya? ¿Qué pasa con la cámara? La cámara funciona distinto. La cámara sí amontona luz. Si yo dejo abierta la cortinilla que separa la luz del sensor y la luz empieza a acumularse en el sensor y el sensor va captando la luz durante un rato largo, como en el caso de esta imagen, que estuvo alrededor de 30 segundos. Si durante un rato largo la cámara acumula y acumula y acumula luz, la fotografía va a quedar cada vez más clara. Y ese es uno de los primeros elementos que tenemos que entender. Yo no puedo acumular luz en mi cerebro para ver con mayor claridad en la oscuridad, pero la cámara sí lo puede hacer. ¡Wow! Eso sí que es una buena noticia. Eso significa que en un paisaje nocturno, como el que tengo a mano izquierda, donde yo veo negro todo el primer plano, a pesar de la luna llena, tenemos a la derecha un ejemplo de que la cámara sí pudo captar lo que había en ese entorno, aunque mis ojos no pudieran. ¿Y por qué lo pudo captar? Porque yo sabía cómo la cámara miraba la luz, leía la luz y cómo funcionaba, y eso me permitió poner los ajustes técnicos necesarios para hacer que la cámara pudiese ver y captar fotográficamente aquello que yo con mis ojos no podía ver. Por lo tanto, la primera lección en captación de luz de la cámara es tener claro que las fotos diurnas necesitan tiempos y cantidades de luz diferentes a las fotografías nocturnas. Si yo me pongo a hacer una fotografía diurna con los mismos tiempos de exposición que una fotografía nocturna, la fotografía diurna se me va a quemar, porque va a entrar exceso de luz. Acá tenemos a mano izquierda una fotografía diurna, donde podemos ver que el tiempo de exposición fue de 1 partido por 160, o sea,
un 160avo de segundo más rápido que un chasquido de dedos. En cambio, la fotografía de la derecha, que es una fotografía nocturna, se tomó esa fotografía con un tiempo de 22 minutos de exposición. Fíjense qué gran diferencia. Bien. ¿Cómo vamos a saber en nuestra cámara si los ajustes que hicimos son los correctos o no? Lo primero que tienen que aprender es a leer y a mirar el exposímetro cuando están con cámaras de fotos y cuando están haciendo fotografía con celular, tienen que medir la luz y simplemente mirar en la pantalla si la imagen se puso oscura, se puso clara o está con la luminosidad que ustedes quieren. Es bastante más fácil y rápido en el celular, obviamente, pero es bastante más preciso en la cámara. Entonces, el exposímetro es esa regleta que ustedes ven ahí, que tiene un 0 al medio. Ese 0 indica la exposición correcta. Y vemos que hacia un lado tiene números con el signo menos y hacia el otro lado tiene números con el signo más. Si el puntito que está debajo del 0 se corre hacia el signo menos, hacia los puntos y números del signo menos, me está indicando el exposímetro que mi foto está recibiendo demasiada luz. Perdón, está recibiendo poca luz. Y si se corre hacia el signo más, está recibiendo demasiada luz. ¿Ya? Eso con respecto al exposímetro. ¿Qué pasa con los otros controles? Es muy importante que ustedes tengan en sus cámaras activadas la visualización de controles. Muchas veces la gente en la pantalla donde se ven los controles elimina todo porque le molesta para encuadrar. La verdad es que es importante verlos, porque yo tengo que saber cuáles son los settings que yo elegí para sacar mi foto. Y eso ya me va a dar una pauta si voy a lograr el captar la imagen que quiero o no. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes vean en sus cámaras un 1 partido por y muestra otro número, eso es un indicador de velocidad. Esa iconografía me está mostrando la velocidad de disparo de la cámara. Qué tan rápido se va a abrir y cerrar la cortinilla que permite el ingreso de la luz. La letra F, acompañada de otro número, me indica la apertura de diafragma. El diafragma vendría a ser como nuestra pupila. Es un mecanismo que está en los lentes donde se abre y se cierran unas laminillas que permiten el ingreso de la luz. Ya lo vamos a ver en un rato más. Este signo que está acá a mano izquierda, este cuadradito, rectángulo, ya partido, es el signo de medición de la luz. El diseño que tenga va a estarme mostrando el tipo de medición de la luz que yo elegí. El ISO es la sensibilidad del sensor. Todos estos controles los vamos a ir desmenuzando. Por lo tanto, perdón, para toda fotografía tenemos 3 parámetros para ajustar la luz que ingresa a la cámara. Tenemos la velocidad de obturación, que es el tiempo. Tenemos el diafragma, que es la cantidad de luz. Y tenemos el ISO. La velocidad y el diafragma me van a definir la exposición. El ISO es la sensibilidad del sensor. Bien, aquí tenemos nuevamente el exposímetro, acá se los estoy mostrando, y pueden visualizar en esta iconografía como en la línea de arriba, en la foto acá de la derecha, la flechita me está marcando 1, 2, 3, 4 puntos hacia el signo menos. Esto significa que mi foto tiene una pérdida de luz de 1 paso y 1 tercio, ¿ya? El 1 me indica 1 paso de luz.
El número 2 me indica 2 pasos de luz. Y cada uno de los puntitos o rayitas menores me indican tercios. Entonces tengo 1, 2, 3, un paso de luz y uno más, un paso y un tercio. Esto también se expresa como 1,03. Esto significa que acá me va a faltar luz, esta foto me va a salir oscura. En cambio, en la foto siguiente tengo 1,07. Acá me sobra luz. Esta foto me va a salir con manchas blancas. En cambio, la de más abajo, que está en el 0, me va a salir la foto correctamente. Cuando ustedes hacen fotografía con control automático, muchas cámaras ni siquiera les muestran el exposímetro. Porque como la cámara se va a preocupar de equilibrar los controles, ni les muestra el exposímetro. Cuando ustedes trabajan con controles semimanuales, sí les muestra, y cuando trabajan con control manual absoluto, en que ustedes deben ajustar todo, ustedes deben estar permanentemente pendientes del exposímetro, porque es el exposímetro el que les va a plantear si ustedes se están exponiendo correctamente o no. Bien, ¿cómo voy a ajustar estos parámetros de velocidad y de diafragma? Estos parámetros los voy a definir en función de la medición de la luz. Yo primero mido la luz y luego, a partir de la medición de la luz, voy a definir la sensibilidad del sensor y esa definición de sensibilidad va a influir en el tiempo y en la cantidad de luz que va a ingresar a la cámara. Tenemos dos tipos de medición de luz. La medición de luz incidente, que es la luz que incide sobre el motivo, y normalmente se mide con un fotómetro externo. En general, ese tipo de medición de luz la hacen los fotógrafos que trabajan en fotografía de moda, retratos, también se usa en televisión y en cine. Y tenemos, por otra parte, la medición de luz reflejada, que es la luz que el motivo emite y que es captada por el fotómetro de la cámara, ¿ya? Nosotros vamos a trabajar con medición de luz reflejada. Por lo tanto, tenemos que conocer cuál es la iconografía que corresponde a la medición de luz, ¿ya? Acá tenemos distintas marcas de cámara. Este es un torpedo que les puede ayudar, ya que yo no tengo idea de qué marca de cámara tiene cada uno de ustedes. Y les está mostrando cuál es la iconografía que utiliza cada una de estas marcas para los tipos de medición. Tenemos medición matricial, medición parcial, medición central y medición puntual. Estos nombres, chiquillos, pueden cambiar, aunque no cambie el modo de medición. En general, el modo de medición puntual es el mismo nombre en todas las cámaras, pero el matricial no. Hay marcas que le ponen el nombre de evaluativa, como vemos acá arriba. Canon la llama evaluativa, Nikon la llama matricial. La medición parcial solamente la tiene Canon en algunas cámaras, no en todos los modelos. Vamos profundizando sobre esto. ¿Qué me entrega la medición puntual? ¿Qué lee la medición puntual? Esta medición toma en cuenta solamente una pequeña zona central en el encuadre de la imagen, ¿ya? Por lo tanto, la medición puntual es una medición que requiere mucha precisión por parte del fotógrafo para elegir dónde va a medir la luz y evaluar cómo esa medición va a influir en el resto de la fotografía, porque en el resto no se está midiendo. La medición de evaluación parcial mide en el centro y en un área mayor. La medición con ponderación en el centro va a medir todo el área, pero le va a dar más importancia a lo que ocurre en el centro. Y la medición
evaluativa o matricial va a medir en toda el área de la fotografía. Acá tenemos el resultado visual de aplicar diferentes mediciones de luz. ¿Ya? Acá tenemos una vela con una medición evaluativa. Me va a mostrar en esta foto áreas de luz muy quemadas, áreas de luz oscuras y áreas de luz intermedias. Con la ponderación centro, fíjense ustedes que se oscurece más el resto de la foto y la parte central también está un pelito más oscura, pero todavía la llama de la vela está un poquito quemada. En la medición parcial, recuerden que la parcial era, en el fondo también se puede, normalmente se llama central. Como lo que está midiendo es el área central, podemos ver que ya la llama de la vela casi no está quemada. Sin embargo, al no medir la luz en el resto de la foto, el resto me queda oscuro. Y la puntual, la medición de la luz se hizo solo en la llama. Y al hacerse solo en la llama, esta queda bien expuesta y el resto queda oscuro. Vamos a ver qué es lo que nos entrega cada uno de estos tipos de medición y las ventajas o desventajas que yo podría tener al utilizar cada uno de estos tipos de medición de luz. Como la medición de luz matricial, evaluativa o multi, como les decía, según las distintas marcas, me mide la luz en distintas áreas de la escena, esto es importante y es práctico y útil en fotografías que tienen un rango de luminosidad similar en toda la escena, ¿ya? Se utiliza mucho en fotografía de paisajes con equilibrio lumínico. Y acá voy a hacer un alcance. La mayoría de los tutoriales de fotografía inicial lo que plantean es que dicen la medición matricial hay que usarla siempre para paisaje. No, no siempre. Hay que usarla cuando tengo un paisaje o una escena con equilibrio lumínico. Si yo tengo un paisaje con grandes contrastes, la medición matricial no me va a dar un buen resultado. Por lo tanto, recuerden, la matricial sirve bastante y es muy práctica para situaciones con equilibrio lumínico. La medición central es una medición que me va a medir un área central, por lo tanto yo puedo elegir con el encuadre cuál es el área en la que yo quiero medir mi luz. Se recomienda para escenas donde hay contraste entre luz y sombra, ¿ya? Ahí dice, este tipo de medición se recomienda para escenas en que hay áreas de contraste, ya está mal escrito, es áreas de contraste entre luz y sombra. ¿Cómo se produce la medición? La medición de la luz se va a producir siempre que una persona aprieta el botón del disparador hasta la mitad, sin disparar la foto. Cuando yo aprieto el obturador o disparador hasta la mitad, voy a estar midiendo la luz. En el caso del celular, cuando ustedes ponen el dedo sobre la pantalla, sobre un punto de la pantalla para enfocar, al mismo tiempo se mide la luz. Por lo tanto, la medición de luz ocurre en forma paralela al enfoque. Al mismo tiempo que enfoco, mido la luz. Solamente que la diferencia es que la cámara envía esa información a distintos canales. La información del enfoque me realiza un ajuste del lente para que los cristales estén alineados y me entreguen una imagen nítida. Y la medición de la luz, si estoy en automático, hace que la cámara ajuste velocidad y diafragma. Y si no estoy en automático, al apretar el disparador hasta la mitad, puedo visualizar el resultado de la medición de la luz en el exposímetro. El exposímetro me va a estar mostrando si esa medición fue correcta o incorrecta, ¿ya?
La medición puntual. Yo elijo un punto donde medir la luz. Y como vemos en las fotos de la derecha, la foto del contraluz de la niña con brazos extendidos, al medir yo la luz en un área de mucha luminosidad, logré que el resto de la foto quedara más oscuro y en este contraluz quedó la sombra y la espalda del sujeto totalmente oscuras y el resto quedó con una exposición razonable, dado que estaba en contraluz. Entonces, la medición puntual siempre la vamos a hacer cuando queremos situaciones fotográficas específicas, donde queremos un control muy puntual de que o un área muy oscura o un área muy clara, o al revés, quiero buscar un punto gris absoluto en la mitad de la imagen para que no se oscurezca en exceso. Acá les muestro algunos ejemplos realizados con celular, ¿ya? Para que vean que en algunos celulares ustedes sí pueden realizar ese ajuste. En el caso, creo que los Samsung tienen controles manuales en el modo Pro. Si ustedes se meten al modo Pro de los Samsung y posiblemente de los Huawei, van a encontrar ajustes de medición de luz. En el caso de los iPhone, no tienen ajustes de medición de luz que ustedes puedan elegir, pero tienen dos opciones. Una, aprender a medir la luz en la pantalla, simplemente poniendo el dedo en distintos puntos de la pantalla y midiendo en el punto que ustedes quieren. Eso sería la medición puntual, o dejar que la cámara enfoque y mida la luz donde la cámara quiera, y eso sería una medición matricial, ¿ya? Y por último, la tercera opción es que bajen alguna app con controles, que les permita controlar con controles para la cámara. Esas son las opciones, digamos, que ustedes pueden manejar en el caso de los iPhone. Aquí tenemos a mano izquierda una medición matricial automática de la cámara. Esa foto, esa medición me entrega un primer plano oscuro, al fondo hay una puesta de sol y las áreas de luz cercanas de las nubes se ven quemadas, por lo tanto es una imagen con un desequilibrio total en lo que es la medición puntual, ¿ya? En las fotos del medio tengo una medición puntual en el área más luminosa, en una, y en la otra tengo una medición que me hizo un primer plano más oscuro. Y en la foto de más arriba tenemos medición matricial automática de la cámara más activación del flash. Yo quería un primer plano para tener el sujeto bien iluminado. En esta situación de contraluz, la única opción de tener el sujeto bien iluminado era activar un flash de relleno. Para que el sol a contraluz no me generara mucha oscuridad en la medición general de la luz, la estrategia fue cambiar la composición, moverme con la cámara para que el sol quedara tapado. Entonces la medición matricial, la cámara está leyendo la luz del entorno, también está leyendo la luz del sujeto, pero al mismo tiempo la luz del flash ilumina al sujeto y con eso se logró un equilibrio total de la luminosidad de la imagen. Entonces, cuando ustedes sacan una foto donde falta luz, nuevamente volvemos a nuestro exposímetro, decimos que esta imagen está subexpuesta. Cuando el equilibrio de luz es correcto, decimos que la imagen está expuesta. Y cuando sobra luz y la imagen tiene áreas muy blancas o quemadas, como se dice en lenguaje fotográfico, hablamos de que la imagen está sobreexpuesta. En este caso, les puse como ejemplo dos fotos, la de la izquierda con sobreexposición, la de la derecha con subexposición. Estas dos fotos están tomadas con cámara de celular. En la primera hubo una medición
matricial de la cámara y enfoque por parte de la cámara. Yo no puse el dedo para enfocar y medir la luz. Y el resultado es que el cielo quedó excesivamente luminoso. Al quedar el cielo excesivamente luminoso, podemos ver que incluso hay unas áreas relativamente quemadas hacia el área superior derecha, acá en las nubes, se ve un poco quemado, y los elementos del fondo, que eran unos flamencos, se ven apenas los puntitos. Luego yo medí la luz, enfocando, poniendo el dedo justamente en esta área superior derecha, que era la que estaba más iluminada, para generar una subexposición, para bajar un poco la luminosidad y lograr una subexposición, y con esa subexposición la foto quedó un poco más oscura en general, pero aparecieron todas las nubes, se ven un poquito más los puntitos rosados de los flamencos, ya se logró una mejor luminosidad general. La verdad es que en el primer plano no me molesta que esté más oscuro y hay ciertos ajustes acá que yo puedo, este primer plano yo puedo aclararlo después en el revelado de la foto, pero si tengo áreas quemadas como en la foto de mano derecha, eso no tiene arreglo. Entonces, a veces es necesario que el fotógrafo subexponga un poco. No es que nunca voy a subexponer. Acá tenemos otro ejemplo de la misma situación. A mano izquierda arriba una imagen sobreexpuesta. Vemos que sobra luz, que hay áreas quemadas, no se captan para nada los colores del espacio lumínico, ¿ya? Y a mano derecha arriba tenemos una imagen con exposición correcta. Pero cuando yo subexpongo un poquitito esa imagen, logro mayor intensidad lumínica. Si ustedes se fijan, la fotografía de arriba a la derecha y la de abajo a la derecha, la de abajo a la derecha y la de abajo a la izquierda, tienen una mayor potencia cromática a los colores. Cuando yo subexpongo un poquito, los colores se intensifican. Los colores en un espacio donde hay color. Ojo, si ustedes están tratando de captar la intensidad de color en un pedazo de tierra café, no van a lograr mayor intensidad de color. Tiene que haber elementos cromáticos para que yo logre esa intensidad de color. Bien, vamos a nuestro triángulo de la exposición. Esto es el elemento fundamental en fotografía para ajustes de luz. Ya les hablé del ISO, de la velocidad de obturación y el diafragma. Estos tres elementos ahora los vamos a ir viendo con un poquito más de profundidad. Estos tres elementos siempre deben estar coordinados. Siempre. El diafragma controla, además de la cantidad de luz que ingresa a la cámara, la profundidad de campo. Un diafragma más cerrado me va a dar mayor profundidad de campo. Un diafragma más abierto me da menor profundidad de campo. Diafragma más abierto entra más luz. Diafragma más cerrado entra menos luz. El ISO me va a definir, además de la sensibilidad, el ruido visual de la imagen. A mayor ISO, mayor sensibilidad, más ruido. A menor ISO, menor sensibilidad, menos ruido. Y la velocidad de obturación determina el movimiento. Más rápida la velocidad, entra menos luz, pero congelo movimiento. Velocidad más lenta, entra más luz, pero se capta el movimiento. Vamos a partir por el ISO. ¿Cuál es la función del ISO? La función del ISO es captar la cantidad de luz que está siendo emitida por los cuerpos, ¿ya? La función del sensor es transformar la imagen óptica creada por el objetivo en una serie de señales eléctricas que van a dar lugar a la imagen digital. Como les decía en la primera clase, el sensor transforma
los fotones que viajan por la atmósfera, esos fotones, esa luz emitida por los cuerpos, las transforma el sensor en electrones. Este sensor está compuesto por una matriz de millones de celdas llamadas fotocitos. Y cada una de estas celdas tiene un fotodiodo, que es el componente electrónico que es sensible a la luz, que capta la luz y me permite generar la fotografía digital. Por lo tanto, el ISO es la medición numérica que va a determinar la sensibilidad del sensor a la luz. Como ustedes ven en esa foto que tenemos a la izquierda, en ISO 100 yo veo casi ningún granito, en ISO 1600 veo muchos granitos. Eso que ustedes ven, ese cambio de aumento de granulosidad y de cambios de colores, es lo que se llama el ruido visual o ruido digital en ISO alto. El diafragma es un mecanismo que está en el interior del objetivo, en el interior de los lentes, no en el cuerpo de la cámara, en el lente. Y se utiliza para graduar la intensidad de luz que llega al sensor. El diafragma es como nuestra pupila. Define si el diafragma es muy grande, está abierto, tiene una apertura grande, yo voy a poder recibir mucha luz. Si el diafragma es muy chico, voy a recibir poca luz. Si yo recibo mucha luz de una sola vez, tengo menos precisión en los contornos de la imagen. Tengo menos profundidad de campo. Si yo tengo un diafragma más cerrado, la precisión en el dibujo de la imagen es mayor, tengo mayor precisión, mayor profundidad de campo, pero, bueno, voy a tener menos ingreso de luz, la foto va a quedar más oscura. Y la velocidad del obturador es el tiempo durante el cual se abre y se cierra esta cortinilla que vemos acá. Esta cortinilla mantiene el sensor oscuro. El sensor tiene que estar oscuro normalmente, porque si, como tiene estos sistemas de captación de fotones que transforman en electrones, si capta exceso de luz, se me sobrecalienta y se me puede quemar. Entonces, el obturador solo se abre cuando yo aprieto el control de disparar la cámara y permite el ingreso de la luz que hace la fotografía, ¿ya? Está formado por dos cortinillas de una aleación ultraligera y ese movimiento está controlado por la electrónica de la cámara. La velocidad de obturación se calcula en tiempo, en segundos y particiones de segundos. En esta imagen, gentilmente ofrecida por Google, podemos ver en zona roja están los tiempos que me van a entregar una imagen movida. En zona amarilla, los tiempos en los que yo podría tener si muevo la cámara desenfoque. Y en verde, aquellos tiempos en los cuales, aunque haya movimiento en la cámara, el sujeto va a quedar estático. Entonces, entre 1 partido por 8 hacia un segundo, entre un octavo de segundo hacia tiempos más largos, 1 segundo, 30 segundos, la foto va a salir movida. Entre 15 y 30, la foto puede salir con una pequeña trepidación según la mano del fotógrafo. Entre 60 y 125 es más posible que a mano alzada salga bien, con buen nivel de nitidez. La mayoría de los tutoriales dice que con 60 está salvado. No, no es tan así. Depende qué lente. Si yo tengo un lente grande y pesado con mucho zoom, 1 partido por 60 no es suficiente para tener una imagen sin trepidación. 250 es una buena velocidad para tener el sujeto congelado y de ahí hacia arriba no hay inconvenientes.
Bien, estos ajustes los hacemos a través de los modos de exposición. En la parte de arriba de sus cámaras ustedes van a ver este control, que es el control de modos de exposición. P significa program, S significa speed o velocidad, A significa apertura de diafragma y M significa manual. Significa que yo ajusto los anteriores. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. El control automático, ustedes lo conocen, implica que ustedes no hacen nada más que encuadrar. Solo encuadro, no me tengo que preocupar de nada más, la cámara hace todas las mediciones de luz. Muchas cámaras en control automático incluso no permiten hacer ajustes de otro tipo. Ya ustedes ahí tienen que meterse a los menús de sus cámaras, todos los letreritos de controles que estén en gris, significa que ustedes no los pueden activar, no los pueden usar. El automático, si las condiciones lumínicas son buenas, les van a dar una buena foto. Si las condiciones lumínicas no son buenas y requieren ajustes manuales, donde es el fotógrafo el que toma las decisiones del control de la luz, no van a obtener un buen resultado. Todos los otros dibujitos que aparecen, los otros iconos, son modos prefijados también automáticos, donde ustedes tienen ningún control sobre los ajustes que va a hacer la cámara. Yo la verdad es que no recomiendo los modos prefijados, yo recomiendo que aprendan a usar los modos manuales, ¿ya? Estos modos, según el icono, indican retrato, retrato nocturno, deporte, movimiento, mascota, fuegos artificiales. Eso hace ajustes, por ejemplo, velocidad lenta, velocidad rápida, diafragma más abierto, diafragma más cerrado, pero yo no tengo injerencia. Entonces a mí no me convencen demasiado. El primero que yo les recomiendo es el control programado. ¿Por qué? Porque en el control programado ustedes tienen que elegir el ISO. De esa manera empiezan a pensar ya de una forma más manual. En el control P, la cámara ajusta automáticamente la velocidad de obturación y el diafragma para entregarles una exposición óptima. Ustedes pueden elegir otras exposiciones, pero que también se van a ajustar en forma semiautomática. Si yo giro el dial de ajuste de velocidad y diafragma hacia un lado o el otro, me va a cambiar la velocidad y el diafragma, pero en forma sincronizada, no una alteración manual absoluta. El program es el sistema que yo encuentro ideal para viajes o salidas fotográficas donde uno tiene poco tiempo y cuando hay poco conocimiento de los ajustes manuales. Si ustedes ponen un ISO intermedio, van a tener un rango de disparo con ajustes bastante bueno para situaciones de luz mediana o mucha luz. El control de prioridad apertura es un control en el cual yo elijo la apertura de diafragma y la cámara me va a ajustar la velocidad según la apertura que yo elegí. ¿Ya? Con lo cual yo puedo controlar mayor profundidad de campo o menor profundidad de campo según cómo yo elija que sea el diafragma. El control de prioridad de obturación es el control que puede ser el S o en las Canon aparece como TV, que es variación de tiempo. En este control yo elijo la velocidad del disparo y la cámara elige el diafragma que pone. ¿Ya? Si yo quiero congelar el sujeto, pongo una velocidad más rápida. Si yo quiero captar movimiento, pongo una velocidad más lenta. No siempre el control aparece con el 1 partido por. Acá arriba vemos que dice 40, pero yo sé que en esta cámara esto significa 1 partido por 40, no me está hablando de 40 segundos, porque en ese caso aparecería otra iconografía. ¿Ya? Acá tenemos otra tabla de velocidades, acá donde dice se recomienda usar tripié, se refiere al trípode, ¿ya? De 60, 1 partido por 60 hacia atrás, hacia segundos, hay que usar trípode.
de 60 hacia arriba, puedo trabajar a mano alzada. Y el M, que es el modo de exposición manual, eso significa que el fotógrafo elige la velocidad y el diafragma con determinados controles de cámara, y cuando veamos exposición manual se los voy a mostrar. Yo elijo el diafragma, yo elijo el ISO, yo elijo el diafragma, que es el número F, y yo elijo la velocidad. Según esas elecciones que uno hace, se va a poder hacer la fotografía. Eso me exige mirar el exposímetro. Debo mirar el exposímetro porque es el que me indica si la selección es correcta o no es correcta. Y acá tenemos una comparación, un torpedo, digamos, de ayuda, donde vemos las aperturas, cuáles aperturas me dan más luz, cuáles aperturas me dan menos luz, qué velocidad es la que me entrega más luz, qué velocidad me entrega menos luz, cuál es el ISO que va a captar más luz, perdón, menos luz, el ISO más bajo capta menos luz, pero tiene poco ruido, cuál es el ISO que capta más luz, pero tiene más ruido, ¿ya? Las comillas que vemos acá, perdón, acá en esta, ahí vemos 8 con comillas, esas comillas indican segundo, esas comillas me están indicando que cambié de fracción de segundos a segundos. Acá tenemos una imagen tomada con un ISO 640, es un ISO alto, de mediano a alto, un diafragma 10. ¿Por qué este ISO? Porque había poca luz. Entonces yo necesitaba que el sensor captara más luz. Un F10 es un diafragma intermedio que me da un ingreso de luz medio, y 1 partido por 60 es una velocidad justo para trabajar a mano alzada, sin necesidad de trípode. Y acá tenemos una fotografía con velocidad más lenta, bastante más lenta, con un filtro. Se le puso un filtro para que hubiera menos ingreso de luz y poder hacer este juego visual que se llama zooming. ¿Ya? Bueno, chiquillos, con esto llegamos al final de nuestra presentación. Y espero que hayan disfrutado esta clase, espero que sigan participando en este curso y nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego, que estén todos muy bien. Nos despedimos desde Fotografía para Todos.